tras un episodio de alguna enfermedad infecciosa. Ya, ven la pantalla, ¿no? Sí, Sí, doctora, doctora, sí, sí, sí. sí, Sí, se ve, todavía doctora. epidemiología. Entonces, como les decía, tras una enfermedad infecciosa, también para toda enfermedad sí hay una predisposición genética acá también. Y algunos dicen pues que puede ser la influencia de lo que nos rodea y hasta mencionan una parte autoinmune, ¿no? Miren acá ustedes cómo es la epidemiología de esta enfermedad. La mayoría de los pacientes se encuentran ubicados principalmente en las zonas nórdicas, ¿no? En Europa, Finlandia, Noruega, América del Norte, Australia. Miren, la parte de Perú prácticamente es desconocido, ¿no? La incidencia. Cada vez está en aumento, dicho sea de paso. La enfermedad inflamatoria intestinal abarca dos enfermedades, ¿no? La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que es la prima hermana de la tuberculosis. La colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, solamente va a coger colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que en realidad puede coger desde cualquier punto del tubo digestivo, ¿no? Desde la boca hasta el ano. Vamos a empezar primero con la colitis ulcerativa. Su clínica va a ser muy específica, muchas veces se puede confundir con un cuadro infeccioso, ¿no? Si ustedes están en zonas nórdicas, por ejemplo en Finlandia, lo primero que ustedes pensarán en un paciente con diarrea y sangrado, pues que van a pensar es una enfermedad inflamatoria intestinal antes que una enfermedad infecciosa, ¿no? Al revés de lo que pasa acá, nosotros pensaremos primero que es una enfermedad infecciosa, que puede ser parásitos, protozoarios, incluso la misma tuberculosis, y en último, a cápite, nosotros pensaremos que es la colitis ulcerativa, ¿no? Puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber baja de peso, puede haber síntomas específicos en realidad. Miren, en realidad, ¿dónde le gusta estar en la colitis ulcerativa? Siempre en la parte distal, ¿no? Recto, sigmoides, colon descendente distal. Le sigue pues la presentación un poco más amplia, hasta lo que muestran ver si las formas de pancolitis son muy raras, suelen presentarse como formas hiperagudas, ¿no? Que necesitan algún tipo de solución pronta, ¿no? Como un megacolon tóxico, puede estar asociado con pancolitis y generalmente resuelve tras cirugía. Y el curso de la enfermedad, miren, es crónica intermitente, es decir, un tiempo está muy bien, otro tiempo recae y nuevamente se va a activar la enfermedad, ¿no? Esa es la mayoría. Que sea crónica, decir que no tenga ningún evento en lo que haya quiescencia, muy raro, ¿no? Es la mayor presentación. El diagnóstico, no hay nada patognomónico, es una suma de todo lo que ustedes le encuentren en la clínica, lo que pueden rescatar en los exámenes auxiliares, en la endoscopía que ustedes van a tener que realizar para obtener biopsia y finalmente puede ser analizado por el patólogo, ¿no? También hay muchos que han visto bastante asociación con la presencia de anticuerpos PANCA, ¿no? A diferencia de lo que es la enfermedad. Y miren ustedes qué es lo que encontramos en la biopsia, qué es lo que a mí me una colitis infecciosa de la colitis ulcerativa. Lo que a mí me diferencia precisamente es que la colitis ulcerativa lo que tiene son plasmocitos basales y células mucoides, a diferencia de lo que es la colitis infecciosa. En ambos casos va a haber una afectación de las criptas, va a haber disminución de la densidad y acortamiento de las criptas, presencia de microcelos, eso va a estar presente en ambos cuadros. Lo que nos va a diferenciar, como les digo, estos dos puntos, ¿no? Plasmocitosis basal y depresión de células mucosas, es lo que ustedes tienen que buscar en la parte descriptiva de la biopsia, ¿no? Y en la parte descriptiva y finalmente cómo llega el diagnóstico al patólogo. Cuando ya llegamos a este punto, tenemos que decir, muy bien, mi paciente, ¿qué grado de severidad tiene? ¿Para qué? Tan igual como en las otras clases, yo tengo que saber si mi paciente puede ser ambulatorio, si mi paciente tiene que ser hospitalizado, si mi paciente va a requerir UCI, ¿no? Eso es importante y de todas maneras para saber qué tipo de fármaco voy a tener yo que usar. Hay muchas escalas que se obtienen, que existen, las usamos en la índice de Toulouse modificado y miren ustedes cómo acá combina una serie de signos
síntomas a cada uno le da un puntaje y de acuerdo a eso es lo que se establece la severidad. Siendo que si está menos de 11 es inactivos, entonces 15 es leve, más de 21 es un brote grave. ¿Cuál es mi objetivo? Una vez que ya tengo mi paciente un brote leve o tiene un brote moderado, tiene un brote severo, es una colitis extensa, es una colitis que solamente abarca una parte, hay algún tipo de complicación. Mi primer objetivo es que mi paciente tenga periodos de quiescencia mucho más grandes que los periodos en los cuales pues hay actividad. A mayor inactividad de la enfermedad, mejor va a ser la evolución del paciente, no va a haber complicaciones, no va a requerir tratamiento quirúrgico y la calidad de vida va a ser mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer que la enfermedad esté completamente inactiva. En el tratamiento tenemos una pirámide de fármacos, en cuya base van a estar los aminosalicilatos, que básicamente son antiinflamatorios de la mucosa colónica. Vamos a poder usar corticoides, vamos a poder usar inmunosupresores y vamos a poder usar la terapia biológica como el infliximab, ¿no? En estas enfermedades en las cuales la mucosa del colon está muy friable, muy delicada, van a haber coinfecciones y por lo tanto vamos a poder dar antibióticos. Y miren ustedes acá hay una parte del tratamiento médico. El brote leve, si es que tenemos una colitis solamente que abarca recto y sigmoides hasta descendente distal, pues todavía por vía tópica, ¿no? Los aminosalicilatos básicamente, porque son como les mencionaba, los antiinflamatorios de la piel del colon, que ustedes no pueden entender. Pero si tenemos una colitis extensa y tenemos que evitar que este paciente vaya a un cuadro de infección severo, que vaya a estar en un colon. Ya no solamente daremos fármacos de presentación cercana, como enemas, supositorios, espuma, ¿no? Lo que tenemos que dar es aminosalicilatos de vía endovenosa, los stopper, y si no mejora, evaluar prontamente el uso de corticoides. A pesar de eso, vemos que no hay mejoría y nosotros ya tendremos que plantear primero que el paciente tiene que estar completamente monitorizado. Si es una colitis ulcerativa grave, ya no poder usar los les planteo de frente el uso de corticoides. Si no mejora mi paciente, las deposiciones siguen siendo las mismas, hay más de 8 deposiciones, 3 deposiciones con una PCR completamente incrementada, tendré que plantearme la posibilidad de si a pesar de todo que le he dado corticoides no mejora, pasar rápidamente a los inmunosupresores, que puede ser ciclosporina o acetropina, dependiendo de lo que ustedes tengan en el hospital, ¿no? Rápidamente, si no mejora, lo evalúo al paciente, le doy infliximab y si lamentablemente no responde al tratamiento, pues tendrá que ser quirúrgico, ¿no? Inmediatamente avisarle al equipo de cirugía. ¿Y cuándo van a tratamiento quirúrgico? Cuando estos ya no responden a ningún tipo de tratamiento, es córtico dependiente, córtico resistente, o viene con un ataque fulminante, ¿no? Que sea como por una hemorragia, por un megacolon tóxico o porque esté perforado. En el transcurso de la enfermedad, a partir del 8º año, estos pacientes pueden ya ir desarrollando foco de displasia y ustedes saben que la displasia son previos a la aparición de neoplasia, ¿no? Por eso es que siempre a estos pacientes se les recomienda cada año realizarse una colonoscopia a partir del 8º año del diagnóstico. Hasta ahí hemos revisado todo lo que es la colitis ulcerativa, bastante sencilla, digerible, para que ustedes puedan llevarse la mayor información, sobre todo la básica, la más indispensable, que ustedes puedan aplicar en los pacientes que puedan tener. Ahora vamos con la enfermedad de Crohn, que es la prima hermana de la tuberculosis, y te suelen preguntarlo también en los exámenes de residencia. Acá básicamente los síntomas que más van a predominar son el dolor abdominal, la pérdida de peso básicamente, porque estos pacientes suelen fistulizar, ¿no? Y fistulizar lo que disminuye la superficie de absorción. Estos pacientes se adelgazan, pierden proteínas, pierden minerales, micronutrientes, al margen de todos los otros síntomas que puedan presentar. Recuerden que puede abarcar desde la boca hasta el ano y va a variar la sintomatología dependiendo del segmento que afecte. Miren dónde gusta estar a la enfermedad de Crohn, tal igual como la tuberculosis, en el intestino delgado, en el hilo terminal, después le puede
tan igual como la colitis ulcerativa también puede afectar colon, puede afectar también intestino delgado, estómago, como les decía, desde la boca hasta el... Y miren cuál es el curso de la enfermedad. Generalmente estos son enfermedades fistulizantes. La mayoría de las enfermedades son fistulizantes, forman fístulas, pueden después llegar a cicatrizar estas fístulas o a cerrarse totalmente, o estenosis parcial pueden hacer obstrucción. Eso es lo más frecuente. Y en la enfermedad en la cual no hay ni fístula ni obstrucción, pues bastante raro, ¿no? La mayoría de esta enfermedad, como la tuberculosis, fistuliza. Tan igual como la enfermedad anterior, no hay nada patognomónico que a nosotros me diga, esto es lo que es la enfermedad de Crohn. No, es una suma de todo, ¿no? En mi diagnóstico, si yo, por ejemplo, el paciente tiene diarrea crónica más desnutrición, yo primero pensaría acá en Perú en una enfermedad infecciosa, tuberculosis, y después yo pensaría, pues, que es Crohn, ¿cierto? Va en ese orden. Entonces va a ser una suma de todo lo que yo encuentre en la clínica, lo que yo encuentre en los exámenes auxiliares, en la endoscopía, que puede ir desde endoscopía para estómago, endoscopía para colon, cápsula endoscópica, ¿no? Que me va a llevar básicamente a sacar biopsia para que el patólogo lo pueda analizar. Muy relacionado también, a diferencia de la enfermedad anterior, con los anticuerpos SASC. Es muy difícil en nuestros medios a nivel de lo que es patología llegar a un diagnóstico final, ¿no? Muchas veces hay revisión de lámina 2 o 3 veces o incluso una junta médica de patólogos para que los de mayor experiencia nos puedan ayudar, ¿no? Es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar la patología? Miren, lo que yo voy a ver básicamente es una infección transmural, es decir, que va a coger mucosa serosa, va a haber agregado linfoides. Lo que me va a diferenciar de la tuberculosis es que hay la presencia de granulomas no calcificantes. En la tuberculosis son granulomas gaseosos, no se olviden, por favor. Las complicaciones las podemos deducir, van a haber fístulas, van a haber obstrucciones, van a haber abscesos macroscópicos, puede debilitar con una enfermedad perianal, tan igual como tuberculosis, ¿no? Pueden haber infecciones subyacentes también. Y una vez que ya podemos decir que es enfermedad de Crohn, tenemos que ver qué grado de severidad tiene. Para esto la escala que ustedes ven es la que más se explica, es un poco más compleja, tiene signos, síntomas, a cada uno de estos se multiplica por un factor y finalmente hay un valor. Si está entre 150 y 250, uno dice que es leve, entre 250 y 350 es moderada, y más de 350 es severa. Lógicamente ahora con las aplicaciones que hay en los celulares para ustedes será mucho más sencillo, ¿no? El tratamiento en la enfermedad de Crohn es bastante difícil, bastante complejo. A diferencia de la colitis ulcerativa, que empezamos con los fármacos desde la base hasta la cúspide, que son los mismos para la enfermedad de Crohn, muchas veces acá se prefiere ir de la cúspide a la base, es decir, de los biológicos y degradando paulatinamente, ¿no? El manejo es, como les decía, complejo en realidad. Y miren, acá tenemos la presentación, el tratamiento de acuerdo a lo que tiene el paciente. Miren, la presentación es muy similar a la tuberculosis. Miren, la enfermedad de Crohn, de Crohn, perdón, ileocecal, se parece a la tuberculosis. La enfermedad de Crohn colónica va a tener las mismas manifestaciones que la tuberculosis. Una fístula perianal acá en Perú, vamos a hacer accesos tuberculosis. Básicamente el tratamiento siempre es mirar rápidamente a lo que son los biológicos, ¿no? En lo que es la ileocecal vamos a tener que estar monitorizando con calprotectina fecal, que nos va a decir si responde o no al tratamiento, ¿no? Acá empiezan preferentemente con budenosina, rápidamente tienen que, si no responde a corticoides, finalmente pasará a lo que son los biológicos. En la enfermedad de Crohn colónica también, miren, en lo que es moderado, severo, rápidamente pasan a lo que es los biológicos y en el severo no titubean y pasan al biológico, ¿no? Que puede ser infliximab y otros tantos que ya han ido mejorándose en el mercado. Lógicamente, cada uno de estos fármacos, señores, es muy caro, ¿no? A través del CIR la adquisición demora un poco, pero felizmente nos lo da. Cada ampollita puede llegar a costar más o menos entre 3.000 y 4.000 soles, es bastante caro. Enfermedad de fístula perianal, lo primero que siempre está asociado a estas fístulas, a la presencia de abscesos, lo que se hace es se entra sal, se hace un curetaje quirúrgico,
puede ir dándole antibióticos porque hay una sobreinfección. Y finalmente estos pacientes también, si no llegan a responder, pueden usar antibióticos o salicilatos. Finalmente de frente pasan a lo que son. Cuando va a tratamiento quirúrgico, señores, tan igual, muy parecido a la enfermedad anterior, cuando hay una presentación de emergencia, que esté perforado, que tenga un melacolon, que tenga un absceso, ¿no? Y cuando ya no requería de emergencia, si hay una fístula que impide que el paciente se nutra adecuadamente, va a tener que requerir cirugía. Y en caso de que no haya respuesta, pues se hace la exéresis del segmento afectado. Recuerden que el Crohn puede tomar desde la boca hasta el ano. Hay algunas manifestaciones extraintestinales, o sea, se puede asociar con otra enfermedad y también nos vemos obligados a descartar esta enfermedad que estamos tocando, sí. Aquellos pacientes que tienen hepatitis autoinmune, recuerden que el origen de la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser compartido porque hay una rama de autoinmunidad, sí. Entonces, en aquellos pacientes que tienen hepatitis autoinmune, tengo yo que descartar una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo mismo pasa con el colangiocarcinoma, con la colangitis esclerosante primaria. No siempre recordar que están asociados. Finalmente, señores, recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal coge dos enfermedades distintas, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Aquí va a depender del segmento que afecte. Lógicamente, la colitis ulcerativa va a ser solamente colon y la enfermedad de Crohn puede ser todo el tubo digestivo, ¿no? El diagnóstico no hay nada patognomónico, va a ser una suma de todos los hallazgos que ustedes tengan. Los fármacos en cuanto al tratamiento, es una amplia pirámide, en la base están los aminosalicilatos, van a pasar por corticoides, van a pasar por inmunosupresores y finalmente en la cúspide está lo que es el infliximab, ¿no? El tratamiento quirúrgico va a depender siempre de la presentación y la severidad del cuadro. No todo paciente va a cirugía. No hemos visto cuáles son los casos puntuales. En cuanto a la histopatología, recuerden que como no es una enfermedad frecuente, es muchas veces difícil llegar al diagnóstico, incluso requiere junta médica, ¿no? En la colitis ulcerativa va a afectar básicamente mucosa, submucosa. En el Crohn va a ser transmural, afecta las tres capas, mucosa, submucosa, serosa, y la presencia de granulomas no Knox-Keene es lo que nos va a ayudar a diferenciar en este caso de la tuberculosis, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna duda? Jóvenes, por favor. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema también, como les mencionaba, en realidad todos están bastante relacionados. La enfermedad inflamatoria intestinal, sí, la NOX está muy presente, no hay periodos de remisión largos. Finalmente pueden desarrollar cáncer de colon, que es nuestro tema. El cáncer de colon, como ustedes conocen, miren cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Desde el 2002 la cantidad al 2025 se está proyectando. Es bastante, ¿no? Que ha ido aumentando y ahora con una dieta completamente este, occidental como la que nosotros tenemos, con una dieta que es rica en carbohidratos, baja en proteínas. Básicamente la resistencia a la insulina es la que está produciendo un tipo de neoplasias como es esto. ¿Hay factores de riesgo para cáncer de colon? Sí, señores. Vamos a ver primero los factores demográficos. Tenemos que sospechar, hacer vigilancia seguida en aquellos pacientes que sean varones de 50 años que tengan algún tipo de ascendencia negra, ¿no? Y sobre todo si es negro, eso está descrito en la literatura. También hablan de lo que es el patrón migratorio, es decir, aquellos pacientes que miran a zonas más endémicas, eh, estos básicamente por el entorno, el ambiente, la dieta que tienen, pueden adquirir también una mayor prevalencia. En cuanto a los factores biológicos, se ha visto ya en pacientes mayores de 50 años puede haber la presencia de nomas y lo que se está viendo ahora es la migración proximal. Antes al cáncer de colon lo que más le gustaba es simplemente estar en la parte izquierda distal. Ahora donde se está viendo más prevalencia es en la parte derecha, en la parte proximal, de ahí la palabra que dice migración proximal, muy asociado con pacientes que son jóvenes, ¿no? Pacientes que son menos de 50 años, que oscilan entre los 30 y 40 años, son pacientes jóvenes.
Factores ambientales también hay, la más conocida son las carnes procesadas, ¿no? Todo lo que son los embutidos. Si comen más de 25 gramos semanales, están incrementando su factor de riesgo. El factor de riesgo es algo que va a incrementar cierta predisposición a tener enfermedad, pero no necesariamente que la vayan a presentar, ¿no? Eh, Como les mencioné, la obesidad, al haber un incremento de la resistencia a la insulina, al haber un incremento de la grasa interabdominal, es un estado inflamatorio constante que va a estar siempre inflamando tanto el endotelio y una serie de órganos, lo que ustedes van a ver asociado a ser, por ejemplo, como estamos tocando, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, ¿no? En lo que respecta al tubo digestivo. Y es una enfermedad que es una epidemia la obesidad, ¿no? De todos los pacientes que yo tengo en consulta, solamente 2 están dentro del peso normal. Nosotros vemos entre 16 y 20 pacientes, el resto todos son obesos, ¿no? Uno cree que está con sobrepeso, ¿no? Cuando le saca el IMC, que esto lo seguimos sacando, se da con la persona que está más de 30, 32, 35, ¿no? Entonces la obesidad es una pandemia básicamente dada por malos hábitos de alimentación, ¿no? Lo que se debe consumir es más proteínas, más fibra, vegetales, frutas, verduras y en menor proporción los carbohidratos en realidad. Como también hemos visto, miren, la enfermedad inflamatoria intestinal me incrementa la progresión, también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eh, el alcohol, lógicamente, es factor predisponente para todo tipo de neoplasia también, que me ayuda a protegerlo, a evitar esa propensión, comer frutas, fibras, vegetales, el café, una taza de café por día, da protección no solamente para el cáncer de colon, sino también para el cáncer de hígado. Se ha visto y hay muchos estudios en los cuales se ha estudiado los AINES y la aspirina, sobre todo hay estudios muchos con aspirinas, en el cual se ve que dando en dosis entre 100 y 200 gramos por el lapso de un año o 2 años, he visto que no hay en estos pacientes que tienen algún tipo de predisposición, no hay la formación de lesiones preneoplásicas. El problema pues es que la aspirina y los AINES pues son no solamente gastroesquivos, sino también producen lesiones a nivel del colon, entonces van a tener que estar haciendo más estudios para poder establecer si el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Entre los factores genéticos, uno de los que ustedes más van a ver es el cáncer de colon no polipósico hereditario, como es la enfermedad de Lynch, que está relacionado no solamente con cáncer de colon, sino con otras partes, ¿no? Con cáncer de ovario, con cáncer de páncreas, también nosotros lo hemos visto hace 10 años, ¿no? Que viene pericia, ya venía con el antecedente de cáncer de colon operado y sobre eso hizo un cáncer de colon. Y como ven acá, también la enfermedad inflamatoria intestinal, si el paciente no tiene periodos de remisión largos, la noxa se va a perpetuar y por lo tanto esa noxa va a seguir inflamando la mucosa epitelial y va a aparecer foco de displasia, finalmente cáncer. Ahora, ¿cómo se establece esto? Nosotros siempre hemos conocido básicamente 2 vías, ¿no? La vía supresora y la vía clásica, alternativa, perdón. La supresora básicamente relacionada con lo que es los cánceres esporádicos, ¿no? Mientras que la vía alternativa estaba más relacionada con lo que es el cáncer estelar, ¿no? Porque hay pacientes que el mamá o la abuela han tenido, pues la vía por la cual se instala, es la vía alternativa. Ya desde el año 1990 se estaba planteando la formación a través de los pólipos cerrados, y les han cerrado porque tiene pues los bordes como los dientes de serrucho que ustedes han visto, ¿no? En el 2003 ya se establece lo que es esta vía cerrada del cáncer de colon, que es donde más le gusta establecerse en el colon derecho, ¿no? Y es donde se plantea que aquellos pacientes jóvenes que tienen migración proximal, es decir, al colon proximal, estaría iniciado por las vías cerradas, ¿no? Eso es lo que se está mencionando ahora. Esta es una diapositiva para que ustedes recuerden que en realidad el cáncer de colon inicia con los focos de criptas aberrantes y finalmente va evolucionando a lo que son las displasias de criptas, va empezando a presentar adenomas, que finalmente va a evolucionar hacia lo que es el carcinoma y en un lapso
mayor tiempo, entre 8 y 10 años puede haber metástasis. Por lo tanto, en aquellos pacientes que ustedes encuentran una tumoración dolorosa, que no se puede mover, que en realidad ustedes ven que está con una anemia severa, ese paciente lógicamente no tiene pues 6 meses ni 2 meses, ¿no? Tiene más tiempo. Esta es una de las láminas en las cuales yo suelo hacer simple pregunta de examen. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en lo que son los pólipos neoplásicos, que son los precursores, los adenomas, y en este punto lo que nos va a importar es el tipo histológico y el tamaño. A mayor tamaño, mayor predisposición de displasia de alto grado, ¿no? Puede llegar a casi 50%. Y en la histología lo que me va a importar es la agresividad que puedan tener. Los túbulos vellosos son menos frecuentes, pero son los más malignos, a diferencia de los tubulares, que son los más frecuentes, pero son los menos malignos, ¿no? Si a mí en la patología me sale un túbulo velloso, por lo tanto el periodo de vigilancia ya no será pues cada 10 años. Debe ser una vigilancia cada 3 años. Se corta el tratamiento, como vamos a ver en una de las diapositivas. La vigilancia. En cuanto a lo que es básicamente qué tipo es el que más se encuentra, el adenocarcinoma, y pueden seguir todo lo que ustedes están viendo, los tromales metastásicos por vecindad o a distancia. Si no, es también puede haber, ¿no? Cuando yo tengo establecido el diagnóstico, yo tengo que decir, ¿está solamente en el colon o ha viajado a otros lados? ¿O ha hecho metástasis a otros lados? Para esto es importante saber que cuando el cáncer de colon hace metástasis, donde le gusta ir más es al hígado, al pulmón, al hueso y finalmente al cerebro. Por lo tanto, yo estaré en la obligación de pedir una tomografía tóraco-abdominal, ¿no? En base a lo que ustedes están viendo. El cuadro clínico va a depender de cuán avanzado esté la neoplasia. Si es una neoplasia temprana, básicamente va a ser descubierto por screening. Pero si es una neoplasia avanzada en la cual hay una tumoración palpable, hay una subestenosis, el paciente sangra, se hematoplesia, pues ya, el cuadro clínico será más florido. Donde va a estudiar mucho el cáncer de colon, como se les he mencionado, siempre ha sido la parte izquierda y ahora está aumentando la prevalencia de la localización en la parte proximal. ¿Cómo llevo al diagnóstico? Lo bueno, bonito y barato que tiene todo hospital es el colonoscopio, ¿no? Es un endoscopio que me va a permitir a mí ver cómo está la neoplasia, ¿no? La luz, si es friable, si es sangrante, si solamente está en un segmento o está en otro segmento, es decir, si hay sincronismo, ¿no? Y lo más útil es para sacar la biopsia, ¿no? A través de la biopsia, el patólogo me dirá qué tipo histología es TIR, pues la que es el adenocarcinoma, el linfoma, el carcinoma, y de acuerdo a eso, pues que el patólogo que es más interesado en la patología para poder dar un diagnóstico final. Muy aparte de los otros exámenes auxiliares que yo pedí, una tomografía para ver el estabilidad con la radiografía de colon contrastada, que ya está un poco, por lo menos, saben lo que es el colon, pero todavía con estos pies debido a los que tienen, todavía lo pueden usar, ¿no? Una vez que tengan la tomografía, ustedes tienen que decir, bueno, según el estadio GTNM, en qué estadio clínico estoy. Y eso es importante porque en una etapa clínica, uno, pues la supervivencia al 5% está a los 5 años, pero no se ve al 74%. Pero si está en un estadio 4 metastásico, a distancia, en hígado, en otro momento, la supervivencia a los 5 años será menor. Combinante de tumor en el galus, en de metástasis, si solamente coge la mucosa, no hay ningún tipo de metástasis a galus, ni hay temprano. Si ustedes están viendo que ya cogen mucosa, su mucosa serosa, coge cualquier grupo neuronal que está vecino al colon, que coge hígado, estará en un estadio clínico avanzado, ¿no? Nunca olviden eso. Ahora, el tratamiento va a ser punto, ¿no? Dependiendo del estadio clínico que tiene. Si tiene un estadio clínico, uno, pues el paciente tendrá un chance quirúrgico que puede ser a través de cirugía o a través endoscópica, dependiendo del tamaño de la lesión, pero si ya está un cáncer colorectal metastásico, básicamente el tratamiento es paliativo. Puede, en algunos casos, tanto para el curativo,
puede dar el oncólogo un tipo de tratamiento previo, tratamiento ayudante. ¿Se puede dar? Sí, puede dar. Hay un estudio grande que se está realizando a nivel multicéntrico, en el cual están tratando de emplear la sobrevivencia de los pacientes que están en ensayo clínico avanzado, ¿no? El cual consiste en realizar cirugía tanto en el colon como en el hígado, hacer una metastectomía simultánea y ver cómo mejora la sobrevida del paciente. Es un poco controvertido el estudio, ¿no? Hay muchos pacientes que no quieren sumarse, necesitan más cantidad de participantes. Se está realizando también una rama acá en Perú, también, ¿no? En INEM, pero sin embargo falta completar más estudios para poder establecer si realmente hacer metastectomía, el exéresis de la neoplasia de manera simultánea nos va a ayudar, cuánto nos va a ayudar y cuánto va a ser la sobrevivencia en los 5 años, ¿no? Aunque lo que nos importa es esta parte, en la última rama, la cual es cuando ya mi paciente yo le realicé el exéresis del colon de la neoplasia, sea por cirugía o sea por endoscopía, yo tengo que hacer una vigilancia pronta al año, ¿no? Y le hago una colonoscopia a los 4. Si después del 4.º año yo tengo que plantearme la pregunta, ¿tiene lesiones que ameritan vigilancia? ¿No? Como puede ser un túbulo villoso. Si sí lo tuviera, disminuyo el periodo de vigilancia, lo hago más cerca porque tengo que estar más preocupada por la presencia de un nuevo cáncer, ¿no? Entonces le hago los 3 años. Si nuevamente en una segunda colonoscopia en 3 años sale que no hay ningún tipo de lesión, diré hasta aquí fue la vigilancia, lo paso como si fuera un estudio en una población normal, ¿no? Es decir, cada 10 años. Es una rama del algoritmo. Si después del 4.º año yo veo que mi paciente no tiene lesiones que ameritan vigilancia, después de 2 colonoscopías con la segunda 5 años, porque tengo que espaciar, no tengo ninguna lesión, espacio el tiempo de vigilancia. Hago una colonoscopia, repito otra al 5 años, las dos me salen negativas, no hay ningún tipo de lesión. De fin a la vigilancia y nuevamente tan igual como el anterior, tomando como un estudio poblacional cada 10 años. Lógicamente, si el paciente tiene 80 años, que tiene algún tipo de comorbilidad, ya sale de. Recuerden, señores, que el cáncer de colon es uno de los más prevalentes a nivel nacional y a nivel mundial. Son muchos los factores de riesgo, los cuales ya los hemos mencionado, relacionados con la edad, con el sexo, con los antecedentes familiares, antecedentes genéticos, ¿no? Las lesiones neoplásicas, más importante la adenoma, me va a importar la histología y el tamaño, ¿no? Mayor tamaño, mayor posibilidad de que haya desplazo neoplasia de la mucosa, y la histología, el velloso siempre es más agresivo. Lo que me va a ayudar a diagnosticar es la colonoscopía, el estadio que más se usa es el TNM, T de tumor en el ganglio, en metástasis. Y la vigilancia por resección a aquellos pacientes que tienen muchachos colectivos importantes, al año, a los 4 años, y luego dependiéndose lesiones que ameriten vigilancia. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Si no hay preguntas, vamos a pasar a la enfermedad articular del colon. Lo que más nos va a importar es la complicación de esta enfermedad diverticular. Cuando uno la encuentra por screening, pues son bolsitas, prolapsos de mucosa rectal, que no van a dar mayores síntomas, pero es cuando se complican, ¿no? Porque pueden estar asociados también a lo que es el cáncer de colon. No, claro, el paciente que es sedentario, que es obeso, aumenta la presión intraabdominal y va a favorecer el aumento de la presencia de divertículos, sí. En aquellos pacientes que son ancianos también, los tejidos son más laxos. En aquellos pacientes que comen poca fibra, bien. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta para poder ustedes intuir si su paciente podría estar relacionado con una enfermedad diverticular del colon. Mira, acá esto es nuevo, la enfermedad diverticular
de colon ha cambiado desde el año 2020, ¿no? Ya postula algo más dentro de su espectro de complicaciones. Siempre se decía que eran los divertículos como hallazgos, y de ahí partían las complicaciones que ustedes están viendo. Ahora se menciona que hay uno muy parecido al síndrome intestinal irritable, ¿no? Llamado enfermedad diverticular no complicada sintomática, en el cual me va a dar síntomas de dolor abdominal, pero que a diferencia del síndrome intestinal irritable no karma con la eliminación de flatos, ¿no? De gas. Acá las complicaciones que ustedes ya conocen, las hemorragias, la peritonitis, los abscesos y las diverticulitis agudas. Siendo que el presente de divertículos, es decir, la diverticulosis, la enfermedad diverticular no complicada sintomática, representa la mayoría del espectro, casi 80%, y las complicaciones en menor presentación. Esto es lo que se decía antes, ¿no? Disminución de la fuerza en la pared, el prolapso de la mucosa, justo donde se injertaban los vasos rectos, que juntos con la segmentación, es decir, la fuerza que realizaba el plexo muscular del colon para que pueda favorecer el tránsito de las heces, se incrementaba la formación de lo que son los divertículos hasta antes del 2020, lo que se postulaba. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Miren cómo se forman divertículos, alteraciones en la pared muscular, un incremento en la presión intraabdominal. ¿Puede favorecer la presencia de vertículos? Sí. Cuando hay una enfermedad diverticular no complicada, sintomática, mira, acá ya empieza a producir una variación en la flora intestinal, que siempre les vengo diciendo que lo que es la microbiota está muy relacionada con todas las enfermedades, ¿no? Y hay microbiota no solamente en el intestino, el pulmón, en el sistema urinario y en dermis, ¿no? Entonces, ustedes, conforme vayan avanzando en los segmentos, vayan a ver colegas que le van a hablar sobre esto. Hay una disbiosis, una alteración en la microbiota, hay producción de citoquinas por la proximidad de los pleos que están alrededor, justo va a haber disminución del umbral del dolor y va a producir esa molestia que no puede confundirlo con lo que es un síndrome intestinal. En la diverticulitis no va a haber una disbiosis, sino que se va a ver incrementada también por la obstrucción de un fecalito que puede ingresar dentro de la luz del divertículo, asociado con la disminución del umbral del este cuadro se exacerba. En aquellos pacientes que tienen sangrado, lo que se postula es que hay la formación de vasos, engrosamiento, de formación grandes que finalmente llegan a dar sobre la superficie del divertículo, ¿no? A mayor edad, mayor prevalencia, los casos son completamente asintomáticos. Suele ser un poco más común en mujeres a partir de los 30, porque tendemos más a aumentar la grasa intraabdominal, aumentar el peso, ¿no? ¿Dónde le gusta estar al divertículo? Siempre en la parte izquierda, sigmoides descendentes, donde más le gusta estar, y luego es aleatorio en todos los segmentos. La clínica va a depender básicamente de la presentación. Si hay un paciente abdominal, abdomen estable, ustedes pensarán, y antecedente de unos divertículos, pensarán que uno de ellos se perfora. El paciente está con dolor abdominal en el lado izquierdo, hasta con diarreas, pensarán que está enfrente de una diverticulitis aguda. Si el paciente tiene antecedentes de divertículos, si viene por sangrado, por hematoquesia, pensarán que es un hemorragia, un HB asociado a lo que son los divertículos, ¿no? Básicamente, como toda la fisiopatología. Si ustedes están pensando en algún tipo de complicación, no se hace colonoscopía, lo que se hace es una tomografía abdominopélvica contrastada. Si yo realizo una colonoscopía en ese tejido que es friable, voy a producir perforación, ¿no? Entonces van a tener que tener mucho esto. Nunca se equivocan, sospechan de algún tipo de enfermedad diverticular, tomografía. Esta clasificación endoscópica fue hecha por los italianos en el año 2020, en el cual ellos postulaban mayor número de divertículos, mayor es la posibilidad de que haya complicaciones. ¿Cuál es el punto de corte? 15. ¿No? Entonces ahora cuando nosotros hacemos la colonoscopia tenemos que estar tratando los divertículos, ¿no?
para poder tener en cuenta. Si más de 15, pues este paciente se puede complicar, puede ser una estenosis, puede ser un sangrado, puede ser un perfusionado. En aquellos pacientes que tienen alguna complicación y ustedes les solicitan una tomografía, puede haber algunas complicaciones, sí. La clasificación que más se usan muchas. La más sencilla es la clasificación de Hinton, diciendo que puede haber la formación de un absceso menor de 13 centímetros alrededor del colon. Esto que básicamente puede estar muy relacionado con la enfermedad del colon diverticular no cólica sintomática. Cuando ya el absceso pasa de 4 centímetros, ya estaré yo pensando que ya una complicación severa, mayor, tendré que definir y valorar pues quién amerita cirugía o no. En aquellos pacientes donde ya está perforado, es un pinche 3 y donde ya se estableció una peritonitis por el contacto con las heces, es un pinche 4. Esto es lo que ha cambiado, básicamente es el tratamiento, ¿no? Miren, postulan aquellos pacientes que tienen una diverticulitis aguda no complicada, llámense así, porque son inmunocompetentes y no tienen ninguna comorbilidad. A su vez lo van a diferir en aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de signo de infección. O sea, no tienen fiebre, no tienen leucocitosis y tienen una PCR. A esos pacientes le daré un tratamiento, un antiinflamatorio de la mucosa del colon, como es el aminosalicilato, que puede estar asociado con el reposo digestivo y, como les mencionaba, líquidos. ¿No? En este caso, se postula es que el efecto inflamatorio es mayor, por lo tanto, no se daría antibiótico. Si me pongo en 4 días, vigilando al paciente, observando que en 7 días no se estará mucho. El problema es en aquellos pacientes que están de alto riesgo, es decir, que hay signos de infección, leucocitosis elevada y fiebre, ¿no? Hospitalizo a mi paciente, le doy tratamiento antibiótico, hay que valorar si va o no a cirugía. Muy importante. Ahora, lo que menciona también la guía, porque es una guía, es que si ciclos cortos de rifaximina, los 7 primeros días de cada mes por 12 meses, disminuye la recurrencia de enfermedades complicadas. ¿Se ha visto? Sí, el problema, como les decía, es factible, en realidad es ese tratamiento, por lo menos acá a nivel nacional. La rifaximina es bastante costosa y no es cubierta por seguros. En una diverticulitis complicada, hay básicamente dos, el absceso y la peritonitis, y acá hay algo muy interesante. Postula que en aquellos pacientes que tienen absceso menos de 3 centímetros, no están sépticos, no son inmunocompetentes y no tienen comorbilidad, le doy a tratamiento antibiótico, lo vigilo y lo observo, ¿no? Y finalmente lo monitoreo con una tomografía para ver si disminuyó o no el absceso. Si tiene un absceso más de 3 centímetros, pues tendré yo que hospitalizarlo, darle líquidos claros, le tengo que dar antibióticos. Lo interesante es antes de ir a cirugía de manera directa. Ahora lo que se dice es que hay un desgaste percutáneo, con lo cual uno esté y cuando el paciente mejore se hace la cirugía, ¿no? En una peritonitis lógica, estos pacientes tienen que estar hospitalizados y rápidamente saberlo opero o no lo opero. ¿Está estable o no está inestable? ¿Necesito una ostomía o le hago de frente una hipostomía? Dependiendo de la estabilidad del paciente, ¿no? El manejo es bastante rápido. Debo seguir a mis pacientes que han tenido una enfermedad diverticular complicada, sea con sangrado, sea con absceso, sea con perforación, sea con fístula, sí. Después de las 8 semanas de tratamientos que son meritorios en estos pacientes, debo yo realizar una tomografía previa y para poder dar pase a la colonoscopía. No se ha visto que hasta un 11% de estos pacientes pueden estar asociados con lo que es un cáncer de colon. Ahora, ¿debo realizar yo una resección de colon? Antes se mencionaba que en aquellos pacientes que tienen más de 2 cuadros seguidos, debería resecarse la parte afectada. Ahora lo que se menciona es que tenemos que evaluar la edad del paciente, la comorbilidad que tiene y qué es lo que desea el paciente. Es una decisión conjunta médico-paciente. Ya no están escritos. Para finalizar, señores, recuerden que en realidad la causa de los divertículos tiene que ver con muchos factores, ya hemos mencionado
los plexos nerviosos que lo rodean, la alteración de la composición de la pared del colon. Son muchas más causas, ¿no? La mayoría son asintomáticos, diagnosticados en screening de colon, ¿no? Y las complicaciones de la enfermedad diverticular más frecuente es el sangrado, perforación, peritonitis, fístulas también, por favor, no se olviden. El diagnóstico, básicamente, si es por screening, es a través de colonoscopía, y si pensamos que está complicada, a través de tomografía, ¿no? Dado que la colonoscopía en esos cuadros complicados puede perforar. El manejo va a depender de muchas cosas, es variado, aumento de fibra, disminución de peso, si es que son obesos, ¿no? Ellos están muy asociados. Recibir antibióticos, utilizarlos, va a depender de la presentación que ustedes tengan. ¿Está relacionado con cáncer de colon? Sí, cerca de un 11% se ha visto que está relacionado paciente con cáncer de colon. Si es el artículo en el cual se estaba basando la exposición. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Por favor, digan sí, digan no. ¿Está la delegada?